Bueno, tenemos que hablar de este tema. Esto sucede mucho, y no solamente con estos dos casos puntuales que vamos a hablar, sucede también con youtubers, con figuras públicas, con jóvenes. ¿Qué pasa? Influencers que están siendo denunciados por abuso sexual, casos que resuenan mucho en los medios de comunicación, porque hablamos de personas que son seguidas por millones, muy populares. Ayer teníamos una entrevista con el abogado de Luis Guerrero, si no me equivoco, el tiktoker tarijeño, el señor Guerrero. Ahora tenemos que hablar de este caso, de este gran creador de contenido que tiene, Won Jong, que tiene, creo que 35, 45 millones de seguidores. 55 millones de seguidores. Estamos hablando, imagínense, 55 millones, o sea, somos bebé de pecho al lado de Won Jong. Estaba en la lista de los 30 jóvenes más influyentes en la lista de Forbes, menores de 30 años. Bueno, ahora imagínense de lo que estamos hablando, de una nueva denuncia, un nuevo escándalo de abuso sexual presunto, por supuesto hasta que no esté demostrado, tenemos que decir presunto por una obligación periodística, pero hay casos parecidos en Argentina con youtubers, con creadores de contenido. ¿Qué pasa? No sé, pueden pasar dos cosas, ¿no? Enseguida vamos a hablar con una psicóloga para que con ella podamos dilucidar algo, porque por un lado puede ser el hecho de la fama, te lleva a conocer gente nueva, pero también puede ser que personas que son fans o que admiran, digamos, a esta persona puedan acercarse a ellos o propiciar un encuentro y finalmente ahí todo puede pasar, hasta un chantaje. Todo puede pasar. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Estamos con Marinés Salazar, que siempre nosotros la consideramos una voz más que autorizada, para hablar un poco de la fama, de los escándalos de abuso sexual, de por qué muchas veces estas personas que lo tienen toda una temprana edad están involucradas en este tipo de escándalos, porque sucedió lo mismo, vamos más allá de TikTok, con personalidades de Hollywood, con actores, jóvenes. Hola Marinés, ¿cómo estás? Bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Para mí siempre es un honor poder compartir con ustedes y con el público que les sigue. Gracias, Marinés. A ver, ¿cuál es tu visión? ¿Hay un nivel de relación, hay un nexo, una conexión entre la fama temprana y quizás los excesos? Y bueno, sí, ¿no? La fama puede generarnos adicción incluso. El hecho de ser aceptados, ser mirados, ser valorados por las otras personas nos puede llevar a hacer muchas acciones para seguir en esa mirada, pero luego pasar a algunas acciones que si no están bien pensadas pueden terminar siendo delitos, ¿no? A mí me gustaría decir de todas maneras que nada, absolutamente nada, justifica ningún nivel de violencia. Sin embargo, vale la pena decir que, sobre todo en TikTok, también en otros espacios, pero sobre todo en TikTok, la fama se busca mucho con una forma de violencia sexual desapercibida que es la hipersexualización. La gente está tratando de entrar al consumo de los demás hipersexualizándose o mostrando acciones hipersexualizadas. Y esto hace que mucha gente que sigue a estas personas pues terminen por una parte normalizando, pero por otra parte también arriesgándose a repetir esas conductas o buscando a estas personas en pos de fantasías. Todo esto se juega en la mente de alguien que sigue a estos TikTokers o algunos de ellos. Marinés, otra hipótesis, ¿cómo estás? Buenas noches. Otra hipótesis que estábamos manejando es que tal vez podría ser al revés, más bien que sea un fan, que sea un seguidor de esta persona que tal vez está realizando esta acusación para poder desprestigiarlo, para poder chantajearlo. ¿Habría esa figura? ¿Tú crees que podría ser posible? Y si es así, ¿qué problemas psicológicos tendría esta persona? Y sí, claro que hay esa posibilidad. De hecho, las redes sociales son un espacio sobre el que deberíamos estar advertidos todos y todas para no pensarlos como un espacio donde hay verdades, ¿no? Hay muchas personas que aprovechan las redes sociales
para desquitar de pronto algo personal en contra de alguien que es popular, ¿no? Esto puede estar sucediendo. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es que cuando estas acciones que acabo de mencionar vienen de una persona menor de edad, lamentablemente la persona adulta es quien va a ser responsable, aunque la persona menor de edad vaya, le persiga, le siga, etcétera, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que advertir a nuestra población y sobre todo a las jóvenes y a los jóvenes. Bueno, Marinés, un gusto saludarte. Quiero primero enfatizar dos factores. El primero, es muy diferente cuando tienes un chisme de redes, porque son figuras muy virales, y se empieza a viralizar gente que se informa con memes. Entonces, por ese lado está pésimo, que lo sepa la gente. Un chisme, un meme, no es información. No porque salga en las redes o te pase en un grupo de WhatsApp, es información. Por otro lado, este caso y otros de presunto abuso sexual o acoso salen en blogs muy serios, en cadenas que hacen periodismo y que han investigado el tema y tienen denuncias de por medio. Entonces creo que la hipótesis jala más por ese lado. Son blogs muy serios que están mostrando esta información. Ahora, ¿qué sucede? ¿Cómo debería actuar una persona pública ante esta situación? ¿O cuáles serían los mecanismos para poder entender algo tan complejo? Porque evidentemente quien es viral tiene cierto poder con su audiencia, ¿no? Sí, claro. Cuando una persona es una celebridad, pues puede influir de muchísimas maneras, ¿no? De maneras positivas, pero también de maneras negativas sobre la gente que le sigue. Y cuando hay personas que acceden a estas celebridades, también pueden ser manipuladas de muchas maneras, y esto hay que advertirlo. Pero por otra parte, como bien dicen ustedes, la persona que se hace viral también tiene que irse preparando frente a estos riesgos, porque cuando uno es conocido o reconocido socialmente, puede tener mucho apoyo, pero también puede tropezarse con mucha envidia, con mucha manipulación de parte de las personas. Por eso quien se hace popular o se hace viral tiene que ir cuidando muchísimo sus acciones, porque pueden ser usadas en su contra. Marinés. De hecho, hay personas que se obsesionan con alguien que es una celebridad, sí, y pueden pasar de una fantasía a una acción, primero de acercamiento a quien admira, y al sentirse rechazada puede generar toda una cadena de desprestigio también a las personas. Marinés, a propósito de lo que estás hablando, porque sí me parece muy importante, esto es para personas que están en los medios, que están expuestos, que son muy populares, muy virales, como tú mismo le estás diciendo. Ha ocurrido entre actores de cine en Hollywood y en diferentes partes del mundo, puede ocurrir en nuestro país también en cualquier momento. La erotomanía, estás hablando de la erotomanía, ¿verdad? De las personas que son diagnosticadas como erotomaníacos. ¿Puede explicarnos un poquito más, por favor, a la población, cómo son estas personas, para que también estas personas virales o populares tengan mucho más cuidado? Bueno, hay personas que van a buscar el placer, ¿no? Porque el erotismo tiene que ver con el placer, pero este placer fantasioso de relaciones de pareja con algunas situaciones, objetos o generalmente personas que les hagan sentir excitación, justamente, ¿no? Entonces estas personas inicialmente van idealizando a alguien para sentir la sensación en su cuerpo, en su vida, de que tienen una relación X. Y además puede terminar esto en una conducta adictiva realmente dañina para sí misma o para el entorno. Sí, totalmente, y en una tragedia. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Me pongo a pensar un poquito en voz alta, Miriam, Denise, Dani, acá un poco para charlar también entre nosotros y con Marinés. Es muy traumático pasar de no tener nada, de ser un simple joven en medio de millones de jóvenes,
a de repente tener el poder en tus manos de hacer básicamente lo que tú quieras. Claro, es que se necesita de una familia súper sólida, de tener una madurez. A veces no tiene que ver con la familia, porque hay mucha gente resiliente, pero tener una madurez tremenda, porque es duro. De repente tenés, estos pibes tienen 18, 19 años, y lo tienen todo en sus manos. Dinero. No voy a dar nombres, pero he viajado en los Latin Grammy, he conocido un par de creadoras de contenido mexicanas. Tienen 19 años y ganan $1 millón al año. Wow. $1 millón. Y claro, pues, mucha gente se les puede acercar. Por supuesto. A ver cómo puedes. ¿Cómo estabas tú? Yo me pongo a pensar en mí a los 18 años. No sé qué hubiese hecho. La verdad, seguramente dilapidar esa plata. Seguramente. Pero se necesita mucha contención de tu núcleo, de la gente que te rodea, para que no te descarriles. Es una realidad también, Miriam. Hay que ser honesto. Porque es fácil hablar desde la comodidad, es fácil hablar desde el juicio, y es duro estar en esa situación. Se necesita de una familia muy sólida para acompañar estas explosiones de popularidad. Son explosiones de popularidad. Pueden ser. María Inés. Y a esto que decía Leonel, yo diría que el manejo del poder es lo más difícil que tenemos en nuestra vida. Sí. De hecho, cuando hay situaciones de violencia sexual, sobre todo abuso sexual y violaciones, no es el placer genital realmente que se está buscando, sino esta sensación de poder sobre la otra persona. Sí. Pero para tener ese poder no necesariamente tienes que acceder al cuerpo de alguien. Hay situaciones no solamente eróticas, sino hay situaciones sobre las que algunas personas famosas han manipulado tanto a la gente como para volverla autómata hacia sus deseos. Uh-huh. Ese poder que tiene que ayudarnos a bajar cualquier persona que nos ame, ¿no? Sí. Desde el principio, porque es lo más difícil de manejar. María Inés, gracias. Gracias por haber conversado con nosotros. Yo me quedo con una conclusión: hay que ser responsables. Quienes manejan las redes sociales o están en un medio, se hacen virales, muy responsables con el resto de las personas. Muchas gracias, qué gusto verte. Será hasta una próxima oportunidad. Igual, muchas gracias y felicidades a todas y todos. Un 2024 maravilloso. Poderoso para ti también. Felicidades.